pues vamos a ir empezando, ¿eh? Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Un saludo a todos y a todas los que estamos aquí compartiendo esta tarde y también a quienes nos siguen en Barría Televista. Empezamos esta sesión de nuestras jornadas sociales que este año llevan por título Jainkoa Guztiontzak Egina, cuidemos la casa común, que es también el lema de nuestro gesto diocesano de solidaridad que vamos a tener el próximo 6 de mayo. Durante este curso hemos tenido distintas sesiones para ir profundizando en la encíclica Laudato Si, y en estas jornadas también, tirando de ese hilo, queremos abordar elementos concretos y profundizar en algunas implicaciones sociales, económicas, políticas y también personales. Esta tarde vamos a centrarnos en el cambio climático. Recordando las palabras del Papa Francisco en esa encíclica, nos dice que el cambio climático es un problema global con grandes dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas en los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por los problemas relacionados con el calentamiento y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. Para hablarnos del cambio climático en nuestro entorno, entre nosotros, con el título que hemos dado a la charla de hoy, Impactos ambientales y socioeconómicos del cambio climático en el País Vasco, nos acompaña Elisa Sáez de Murieta, a la que desde ya le tenemos que agradecer su disponibilidad para ayudarnos a reflexionar sobre los desafíos que se nos presentan ante este tema, que con una mirada a corto y largo plazo es cuanto menos preocupante. Elena Sáez de Murieta es doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad del País Vasco, máster en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, experta en la evaluación de los impactos ambientales y económicos provocados por la subida del nivel del mar en la costa vasca. Sobre el tema, desarrolló su tesis doctoral. Ha trabajado en el ámbito empresarial en cuestiones relacionadas con la gestión de calidad. En 2005 fue nombrada directora general de Biodiversidad del Gobierno vasco. Sus principales intereses actuales están relacionados con la exploración de las relaciones ciencia y política climática, así como la evaluación económica de los impactos ambientales. Desde 2010 pertenece al Centro Vasco para el Cambio Climático, igual un centro que desconocemos de su existencia, pero que antes nos comentaba, ¿no?, del gran trabajo, sobre todo, que a nivel de divulgación vamos realizando. Como decía, el Centro Vasco para el Cambio Climático tiene como objetivo la investigación a largo plazo de las causas y las consecuencias del cambio climático, con el fin de fomentar la producción de conocimiento en esta disciplina multidisciplinar y que cuenta con un equipo altamente cualificado, ¿no?, de investigadores que trabajan, sobre todo, como nos decía, en la investigación, la formación y la divulgación. Bueno, pues es un tema apasionante, igual que no concita el interés todavía de muchos, pero que seguramente se nos tienen que abrir perspectivas para que verdaderamente sean los que nos vayamos preocupando por esta cuestión. Igual habéis visto en el tranvía, pero en próximos días también se va a celebrar en Bilbao la 8ª Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles, o sea que es un tema también que está en la calle y que todavía tendrá mucho que hablar para el futuro. Elisa ha participado en el seminario que desde la delegación y desde el IDTP ha ido trabajando sobre la Laudato Si desde la perspectiva de las empresas y el consumo en el cuidado de la casa común, y también el próximo día 27 va a estar en la mesa redonda que se va a celebrar sobre este tema en Durango. Así que, pues, agradecerle doblemente o de manera triple, ¿no?, tu participación aquí entre nosotros. Y bueno, pues nada, todo oídos para ver qué nos vas a ir comentando y para que nos vaya despertando el interés por estos temas y que seamos también nosotros transmisores de toda esta inquietud. Así que eskerrik asko y adelante. Pues eso, tendremos un ratito de su intervención y luego pues entraremos en el diálogo.
Bueno, pues es que ricasco por invitarme otra vez. La verdad que le decía que estoy encantada de poder bueno, pues hablar de los temas en los que trabajamos y que nos interesan. En otros foros nos toca mucho trabajar con estudiantes, nos ha tocado también dar formación a profesorado. Y bueno, y de vez en cuando nos llaman desde alguna asociación, o en este caso Carlos, ¿no?, que contactó con nosotros, y bueno, pues nosotros encantados. Como no estamos mucha gente, y al final mantener vuestro interés durante una hora pues no deja de ser un reto, aunque no sé si es muy ortodoxo, a mí me gustaría que os sintierais libres de interrumpirme si veis que hay alguna cosa que igual o es demasiado técnica o no lo explico con claridad y tenéis alguna duda al respecto. Bueno, pues mi participación en estas charlas surge un poco al hilo de la Laudato Si, y la verdad es que para nosotros también ha sido un hito pues, muy sorprendente, ¿no?, que alguien tan relevante como el Papa Francisco destinara esfuerzos a hacer una encíclica sobre cambio climático o cambio global en general. Y bueno, la verdad es que ya hay artículos científicos que analizan un poco esa aportación y la importancia, ¿no?, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces yo he extraído esta pequeña nota, ¿no?, que me parecía muy relevante, ¿no? Habla de una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en el que estamos construyendo el futuro del planeta. Se dice que necesitamos una conversación que nos una a todas las personas, porque el desafío, y ya habla de desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas, es decir, que no pone en duda lo que la ciencia lleva diciendo durante tantos años, y es que somos responsables del problema, nos interesan y además nos impactan a todos. Entonces, partiendo un poco bueno, pues de esta cita que da marco general a la presentación, os voy a hablar un poco sobre lo que es la ciencia del cambio climático. A continuación os hablaré un poco de la magnitud del desafío, sobre todo sus impactos físicos y económicos, de la respuesta necesaria a este reto, de si estamos ante una dicotomía entre crecimiento económico o acción climática, y por último, pues unas conclusiones que compartiremos entre todos. Bueno, pues muy fácilmente, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático se basa en un proceso físico natural que es el efecto invernadero y que seguro que os suena a todos. El efecto invernadero es un proceso físico que permite la vida en la Tierra. En Marte no hay vida y en Venus no hay vida. En Marte, por ejemplo, que es un planeta bastante próximo a la Tierra, las temperaturas cuando no da el sol pueden alcanzar pues 50 grados bajo cero o 100 grados bajo cero, y todo lo contrario cuando da el sol, es decir, que tenemos unos extremos que no permiten la vida en ese planeta. Sin embargo, en la Tierra se desarrolló lo que es la atmósfera, que juega un papel fundamental. Tiene una serie de gases que veis ahí, greenhouse gases, gases de efecto invernadero, que lo que hacen es permiten que los rayos del sol, el calor y la luz que viene del sol, una parte de ellos se queden atrapados dentro de esa atmósfera. ¿Qué ocurre con ese fenómeno? Que no tenemos grandes extremos de temperatura, sino que nuestra temperatura varía muy poquito, tenemos en general poca variabilidad de temperatura, y esa situación amable ha permitido el desarrollo de la vida en la Tierra. Entonces, es un proceso natural. Pero, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que estos gases de efecto invernadero que permiten que una cierta cantidad del calor y de la radiación solar se quede dentro de la atmósfera, ha ido aumentando de forma exponencial, de forma que cada vez se absorbe más calor. Y eso lleva a un aumento global de las temperaturas en la Tierra. Entonces, una pregunta inicial antes de seguir con la presentación. ¿Es cierto que el clima está cambiando? Bueno, esta es una gráfica de los artículos científicos, casi 14.000, sobre cambio climático. De los 14.000, solo 24 niegan que esté ocurriendo.
El siguiente paso es bien, pero esto podría deberse a causas naturales, porque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido grandes cambios climáticos y, de hecho, el periodo cuaternario en el que estamos viviendo actualmente se caracteriza precisamente por una gran variabilidad climática. Bueno, pues de 33.700 autores que han participado en estos estudios, únicamente 34 ponen en duda que esté causado por el ser humano. Entonces, no estamos ante algo que a nivel científico se discuta, está absolutamente asumido. La discusión está en el ámbito político, aunque cada vez menos. Esto es la concentración de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, el CO2, durante los últimos 400.000 años en la Tierra. Entonces, bueno, veis que efectivamente ha habido una variabilidad, que el nivel de CO2 no es constante, sino que cambia con una serie de ciclos, pero veis que en la actualidad pues estamos fuera de la gráfica. Y concretamente hemos superado las 400 partes por millón. Entonces, vosotros no sabéis si es mucho o poco, pero intuitivamente veis en la gráfica que se sale de lo que ha sido un proceso natural, al menos durante los últimos 400.000 años. Vale, creo que va a funcionar. Este es un pequeño vídeo de la evolución de la temperatura media en la Tierra, desde el siglo anterior, hace 2 siglos, 1880, hasta la actualidad. En la esquina superior izquierda veis un pequeño termómetro y veis que las partes azules, digamos que son temperaturas inferiores a la situación actual y las rojas, pues superiores. Es un vídeo que ha desarrollado la NASA, que la verdad es que tiene mucho material divulgativo así. Si queréis salsear en su página web, la verdad es que suele tener vídeos y gráficas así bastante, vamos, para todos los públicos. Actualmente estamos aproximadamente, la temperatura media global está 0,9 grados por encima de la era preindustrial, casi 1 grado por encima de hace 100 y poco años. Entonces, estamos ante un reto que es muy diferente a otros retos a los que nos hemos tenido que enfrentar y tiene 3 características clave. La primera de ellas es la gran incertidumbre respecto a los impactos futuros. Existen modelos que pueden estimar cómo creemos que va a cambiar el clima en función de la cantidad de emisiones que haya en la Tierra. Pero no sabemos si va a ser así, porque nunca se ha dado esta situación y no se sabe si efectivamente, bueno, primero no se sabe cuántas emisiones va a haber en el futuro y seguro no se sabe esas emisiones qué tipo de cambios pueden ocasionar. Sí. Parte de ese grado que se ha calentado, por lo cual sí. No sabemos qué aceleración va a tener en los próximos años. Si ha tardado 100 y pico años en 1 grado, igual tarda 20 en otro. Bueno, efectivamente, no sabemos si son procesos lineales, como delineales. Lo que parece explicar el que el calentamiento se haya concentrado tanto durante los últimos años, en primer lugar, es que hay le llaman la gran aceleración. A partir de los años 50 existe un boom. No tengo esa gráfica, pero igual la rescato porque es muy espectacular. No solo en las emisiones de efecto invernadero, en las que se ve, bueno, pues una gráfica absolutamente logarítmica, ¿no? La gráfica C, pues como os he enseñado en la de temperatura, ¿vale? Es de repente un crecimiento muy rápido. Pero ocurre lo mismo con la deforestación, ocurre lo mismo con la producción de plásticos, ocurre lo mismo con un montón de indicadores humanos
Y es a partir de 1950 cuando se ve, bueno, pues que ese crecimiento se hace exponencial. Esa es una de las razones. Y la segunda de las razones, que se ha descubierto bastante recientemente, y de hecho había muchos críticos del cambio climático que ponían en duda el calentamiento porque ha habido lo que le llamaban un hiato en el aumento de temperatura hace 4 o 5 años. Entonces decían, bueno, veis, no pasa nada porque la temperatura ha estado creciendo, pero ahora de repente se ha parado, o sea que esto realmente no es un crecimiento gradual de temperatura, ¿no? Bueno, lo que se ha demostrado es que los océanos han estado absorbiendo una parte enorme de el calor que se estaba generando por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, que ha estado haciendo, digamos, de aire acondicionado de la Tierra. Lo que pasa es que el océano al final pues tiene también sus limitaciones y eso está asociado con procesos de acidificación. No sé si habéis oído, por ejemplo, ahora que hay lo que le llaman, en inglés la palabra es lejía, es como si los corales se hubieran pasado por lejía. La gran barrera de coral australiana, podéis buscar en The Guardian y en prensa internacional y veis fotos que son absolutamente llamativas, que los corales están blancos, y le llaman legiados, en inglés se llaman, porque están absolutamente blancos, y tiene que ver con el aumento de la temperatura en el océano. Ya no es la temperatura de confort de esos corales, y entonces pues se están muriendo. Entonces yo creo que hay por lo menos esas dos principales razones, ¿no? Probablemente haya más. Bueno, entonces hablábamos de la gran incertidumbre respecto a los impactos, hablamos también de que la mayoría de los impactos parece que se van a producir a largo plazo, aunque luego hablaremos también de que ciertos cambios ya se están detectando. Y también es muy importante y muy relacionado con el tipo de reflexiones que podéis trabajar aquí, ¿no? Muy relacionado con la equidad y con la justicia y con el reparto, ¿no? De esos impactos, puesto que aquellos países que van a sufrir más del cambio climático no van a ser los principales responsables de que nos encontremos en esta situación. Este es un gráfico en el que veis los países que están peor adaptados, ahora mismo tienen unas peores condiciones para hacer frente al cambio climático. Y bueno, pues veis que efectivamente los países desarrollados tienen unas mejores características para hacer frente al cambio climático. ¿Por qué? Pues imaginaros, por ejemplo, impactos sobre la salud de las personas. Pues no es lo mismo un país del primer mundo que tiene una estructura sanitaria, que el 100% de la población tiene acceso a sus servicios, etcétera, etcétera, con un país subsahariano en el que las infraestructuras sanitarias no están desarrolladas y una parte importante de la población tiene que recorrer pues, kilómetros para poder acceder a un centro sanitario, ¿no? Estamos hablando, digamos, de la capacidad de adaptación de los países. Pero es que además los mayores impactos, veis en esta gráfica inferior, las zonas en rojo, los países que van a sufrir más los efectos del cambio climático son los que menos han contribuido. ¿Vale? Entonces, no estamos hablando únicamente de un problema científico, estamos hablando de un problema que tiene grandes repercusiones sociales. Y luego podemos debatir también, no solamente a nivel internacional, veremos también que las poblaciones más vulnerables dentro de los países como el nuestro también van a estar sujetas a mayores presiones del cambio climático, ¿no? Bueno, pues impactos. ¿Cuáles son esos impactos globales? Dime. En la gráfica en la que has puesto los países que están mejor adaptados a la posibilidad de esta, ¿no? Sí. Y los que son los que más contaminan, sí. Coinciden. Sí. Eso es un poco que se está riendo del resto del planeta. Sí. Claro, o sea, eres el que más contamina y también eres el que mejor preparado para la situación. Estás mejor preparado porque estás más desarrollado. O sea, no son. Eso es. Pero tiene que ver con el grado de desarrollo y de hecho a nivel internacional los objetivos de desarrollo del milenio tienen mucha relación con los objetivos de cambio climático cuando se habla de países del tercer mundo, ¿no? Bueno, la cumbre de París también demostró la capacidad de llegar a acuerdo. Sí, pero claro, es complicado llegar a acuerdos. Es que respecto a la cumbre de París, imaginaros poner de acuerdo a 200 países. Bueno, imaginaros poner de acuerdo a 200 vecinos.
Y luego imaginaros ponerse de acuerdo 200 países. Tiene una complejidad enorme. Entonces, ha sido un éxito el que todos los países reconozcan que el cambio climático es un problema, pero la puesta en marcha de los acuerdos de París va a ser complicado, porque al final se sientan en la misma mesa Arabia Saudí y Venezuela, cuyas economías dependen del petróleo, con los países islas-estado, por ejemplo, del Pacífico, que van a desaparecer con la subida del nivel del mar, o con los países subsaharianos, que van a tener problemas de estrés hídricos terribles, etc., ¿no? Entonces, los intereses de unos y de otros son muy diferentes, muy diferentes. Los países desarrollados, bueno, pues están comprometidos, pero al final un presidente de un gobierno tiene que volver a su país y tiene que ser reelegido. Y esto no es una preocupación, pero el hecho de que lo que pueda venir del Acuerdo de París, si tiene impacto, por ejemplo, sobre el sector siderúrgico, sobre el sector energético, pues sí que puede tener muchas repercusiones económicas y sociales, ¿no? Entonces, lo que yo os voy a contar pues es muy fácil, os lo cuento en una hora, pero lo que está detrás pues es muy complicado. Es muy complicado. Lo que dicen los países industrializados también es que ellos no sabían que esto era, ¿no? O sea, que estábamos ante una situación así. Y es verdad que el tema del cambio climático, hombre, empieza a finales de los años 80, pero hasta los años 80 pues había otras preocupaciones con la contaminación, la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, la contaminación de los ríos. Acordaros cómo estaban los ríos en Euskadi, pero el cambio climático es algo más reciente, ¿no? Bueno, en Euskadi, ¿qué puede pasar? Pues con todas las incertidumbres, porque quiero decir que esto luego no es que yo os estoy diciendo que vaya a subir 3 grados, sino que los modelos y las estimaciones que existen para Euskadi, que es poquita la información de este tipo de modelos que tenemos, nos dicen que podría llegar hasta este tipo de situaciones, ¿vale? Durante el verano podrían darse aumentos de hasta 3 grados, que parece muy poco, pero es una barbaridad, ¿vale? ¿Eso a qué nos puede llevar? Bueno, pues a olas de calor más frecuentes. Estamos acostumbrados a pensar en olas de calor, por ejemplo, que afecten pues, a países más del sur o incluso al sur de España y tal. Pero una ola de calor que sufrió Europa en 2003, hay estudios que demuestran que dejó entre 24.000 y 70.000 fallecidos en Europa. No estamos hablando de los países en vías de desarrollo, en Europa, las olas de calor, ¿vale? Y las ciudades, además, son especialmente vulnerables a las olas de calor, por lo que se conoce como efecto isla de calor. Todo el asfalto absorbe esa temperatura y puede haber hasta 3 y 4 grados de diferencia con respecto a zonas más rurales, ¿vale? Con el tema de las precipitaciones también existe muchísima incertidumbre. La precipitación es una de las variables más difíciles de modelizar, pero lo que sí apuntan todas es a que puede haber reducciones significativas en verano, es decir, que en verano estaríamos sometidos a un cierto estrés hídrico y podrían aumentar en invierno, es decir, que podríamos encontrarnos en una situación en la que en verano tenemos que cerrar los grifos y en invierno hay desbordamientos en los ríos, ¿vale? Entonces, no es solamente que el cambio climático aumenta la temperatura y hay menos agua, es que es cómo se distribuye también ese patrón de precipitación y de temperaturas, que no es homogéneo. Lo mismo que decimos hay un calentamiento global y la media es casi 1 grado. Bueno, pero eso no se reparte igualmente en todo el planeta. Habrá sitios, habéis visto que en los polos, por ejemplo, la temperatura había subido más y en las zonas medias menos, ¿vale? Cuando se habla de medias, ya sabemos lo que hay dentro de una media, se espera que aumenten las precipitaciones extremas y sabéis el país complicado que tenemos, sobre todo en las provincias atlánticas, con zonas muy abruptas y la mayoría de la población concentrada en zonas bajas, estuarios, márgenes de ríos, etc. Y además tenemos el problema del nivel del mar. El aumento del nivel del mar se espera por 2 motivos principales. Hasta ahora el fenómeno principal ha sido la expansión térmica. Vosotros, o sea, algo cuando se calienta se expande, ¿no? Se hace más grande. Eso es lo que ha ocurrido en el océano hasta ahora, además que ha estado, digamos, absorbiendo todo ese calor. Pero una vez que los polos empiezan a sufrir deshielos, ese proceso, que parece que es un proceso en cascada y que va a más, que no es un proceso lineal, como decía Carlos muy bien, no sabemos
cuando empieza el deshielo va a ser una cosa más o menos lineal o de repente vamos a cruzar, ¿cómo se dice? Límites, ¿no? Digamos, y de repente pasamos de algo que es gradual y ¡pum!, de repente nos encontramos con un salto, ¿no? En escalones, digamos. Bueno, pues el nivel del mar, esta es una estimación de un artículo científico hecho por científicos de ASTI, pero está hecho con los anteriores escenarios del IPCC, y el último informe del IPCC, bueno, pues aumentó un poco su pesimismo, y de hecho el aumento del nivel del mar que se ha observado vía satélites y vía mareógrafos van siempre por la vía alta de las proyecciones del IPCC, es decir, digamos, por la gráfica más negativa, ¿vale? Por la línea más negativa. Entonces, esto que veis aquí entre 29 y 49, os puedo decir que son estimaciones muy conservadoras, que probablemente sean más, ¿vale?, a final de siglo. De hecho, yo que soy geóloga, me ha tocado trabajar con gente en el departamento de geología de la UPV que ha estudiado en las marismas, a través de los sedimentos, cambios en el nivel del mar. Y ha observado, por ejemplo, todos tenéis, habéis visto la película Ice Age, los dibujos, todos, probablemente casi todos habéis visto, ¿no? Que empieza el deshielo. Entonces teníamos una edad de hielo que terminó hace 11.000 años, y esa edad de hielo, que terminó con un aumento de temperaturas y con un deshielo masivo en todo el mundo, supuso una aceleración enorme del nivel del mar. Para que os hagáis una idea, hace 12.000 años, y os lo cuentan en Santi Mamiña además, la costa vasca estaba pues como 50 metros más al norte, porque el mar estaba muchísimo más bajo que la actualidad, ¿vale? Todo ese agua estaba acumulada en los polos, los casquetes glaciares, ¿vale? Entonces, cuando ocurre el deshielo, de repente hay una aceleración del aumento del nivel del mar que hace 7.000 años se estabiliza, y prácticamente el nivel del mar no aumenta prácticamente nada, medio milímetro al año, muy poquito. Y estos científicos de la UPV han medido que a partir del siglo XX, aproximadamente desde 1900, hay una aceleración en ese ascenso del nivel del mar que pasa de 0,5 milímetros al año a 2 milímetros al año. Que decís, bueno, pues 2 milímetros al año es poco. Es verdad, es poco. Son 20 centímetros en el siglo, pero es 4 veces más rápido que lo que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces, que ahí ha pasado algo, eso está claro, y eso se está midiendo en la costa vasca, no nos tenemos que ir a otro sitio, ¿vale? Bueno, esto, pues por supuesto, puede tener impacto sobre la salud de las personas, problemas de accidentes, etc. También económicos, ¿vale? Se ha estimado que los costes de una inundación potencial en Bilbao podrían aumentar un 56% debido al cambio climático, ¿vale? Es decir, inundaciones más frecuentes y de mayor intensidad, que se traducen en daños mayores. Además, bueno, pues de las poquitas marismas que quedan en nuestra costa también están amenazadas, digamos, por ese ascenso del nivel del mar, y una compañera de BC3 estimó que, teniendo en cuenta los servicios ambientales de regulación que esas marismas le prestan al ser humano en Euskadi, la pérdida de dichas marismas podría tener un coste a final de siglo de entre casi 90 y 230 millones de euros a final de siglo. Y en Plencia, por ejemplo, esto es parte de mi tesis, pude ver que los costes asociados a temporales, a eventos meteorológicos extremos, pensar que los aumentos del nivel del mar no son importantes solamente por el aumento neto, sino porque todos los temporales que ocurran lo van a hacer sobre un nivel del mar que está más alto, ¿vale? Luego su impacto, si tenemos una marejada con olas de 5 metros encima de un nivel del mar que está 1 metro por encima, pues la capacidad de generar daños de esa marejada es mucho mayor. Entonces, bueno, pues en Plencia vimos que los daños podrían llegar hasta a multiplicarse por 10. Vale, entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues existen, de forma un poco simplificada, dos grandes tipos de políticas que podemos llevar a cabo. Por un lado, las políticas de mitigación. Mitigación significa mitigar el cambio climático, reducirlo, es decir, emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿vale? Entonces, ahí estamos hablando
de cambios en el modelo energético, estamos hablando de cambios en el modelo de transporte y estamos hablando, por ejemplo, de el aumento de los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono tienen que ver, por ejemplo, con todas las masas forestales que capturan carbono. A eso se le llama sumideros de carbono, ¿vale? Son medidas, el papel de los bosques es una línea de actuación muy importante dentro del IPCC, sobre todo en los países en vías de desarrollo que tienen grandes masas forestales. Y entonces se están poniendo en marcha medidas para conservar todas esas masas forestales porque retienen carbono. O sea, si esas masas forestales se deforestan, estamos soltando más carbono a la atmósfera, ¿vale? Y luego están las medidas de adaptación, que tiene que ver en cómo hacemos frente al cambio climático que nos venga. Y esas tienen que ver, bueno, pues desde aspectos más de infraestructura hasta aspectos más sociales y organizativos, o lo que ahora se está poniendo bastante de moda en la literatura científica, que son medidas basadas en la naturaleza o infraestructuras verdes. Bueno, pues vamos poco a poco. Objetivo 2 grados. ¿Os suena este objetivo? Es uno de los grandes acuerdos de París. Es un objetivo político, realmente. Se lleva hablando de él un montón de años y por primera vez en París se recoge como en un acuerdo, el reducir la temperatura media global a 2 grados e intentar reducirla a 1,5 incluso. O sea que ya se ve que incluso ese objetivo de 2 grados podría desencadenar procesos bueno, pues que tengan una cierta importancia. ¿Por qué 2 grados? Bueno, aquí veis, a la izquierda veis una gráfica de temperatura. Son dos proyecciones del IPCC, ¿vale? La gráfica azul, digamos que es la proyección más optimista del IPCC y la gráfica roja es la proyección más pesimista de aumento de temperatura. En la parte de la derecha de la imagen veis 5 aspectos. Uno es el primero, no lo leéis, no, bueno. Sistemas únicos que tienen que ver, por ejemplo, con zonas polares que no existen, que no son ecosistemas abundantes en la Tierra, sino que tienen una singularidad. La segunda columna corresponde a los eventos meteorológicos extremos. Fijaros si son importantes estos eventos, que el IPCC ha tenido un informe especial sobre eventos meteorológicos extremos. La tercera columna tiene que ver con la distribución de impactos, eso que veíamos, cómo se distribuyen los impactos a nivel internacional y intranacional. Tenemos impactos agregados económicos, es la cuarta columna, que tiene que ver con los impactos económicos y eventos singulares extremos. Bueno, veis que la línea de los 2 grados, que es la línea central, digamos que es el tope para que no se desencadenen, no lleguemos a esas zonas moradas que digamos que estamos en zona de riesgo muy alta, ¿vale? Entonces, a partir de los 2 grados se cree que se podrían desencadenar unos procesos que tendrían consecuencias pues, que no se sabe, es que no se sabe lo que podría haber unos procesos en cadena que tendrían unas consecuencias terribles, ¿vale? No para la vida en la Tierra, que probablemente siga adelante después de que nosotros nos vayamos como especie, pero desde luego para la vida tal y como la conocemos nosotros, ¿eh? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos en esos 2 grados? Bueno, pues digamos que el crédito de emisiones de carbono que tenemos disponible son 500 gigatoneladas, millones de toneladas. Entre 1750 y 2011 gastamos lo mismo que podemos emitir hasta final de siglo, ¿vale? Pero solo en 2012 emitimos 9 gigatoneladas, es decir, que no es lineal de nuevo, sino que estamos viendo que las emisiones se disparan, ¿vale? Las reservas de carbono como combustibles fósiles se estima que alcanzarían 2.500 gigatoneladas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es convencer a todas las empresas de combustibles fósiles que tienen que dejar una parte importante de esas reservas en la Tierra, ¿vale? Es decir, si no hubiera ningún problema de cambio climático, podríamos, no sé si me estoy siguiendo, imaginaros
A ver, imaginaros que son tomates. Entonces, nosotros podemos llegar a consumir hasta 500 tomates, pero en la tienda hay 2.500. Entonces, tenemos que convencer al tendero de que solo puede vender 500 y 2.000 los tiene que dejar sin vender. ¿Vale? Solamente en la provincia de Alberta, Canadá, existe la mitad de nuestro crédito. Y en Venezuela la otra mitad. Así que hay que convencer a Canadá y a Venezuela que no exploten todo eso que pueden explotar. ¿Vale? Entonces, ¿veis cómo...? Bueno, pues el tema es complejo, porque hasta ahora pues no había ninguna restricción de lo que se puede echar o no se puede echar. ¿Vale? Seguimos. Por países. Son emisiones acumuladas entre 1850 y 2010 y luego la estimación hasta 2030, ¿vale? O sea, el último cuadradito azul, digamos, el azul clarito, es que no sé si veis muy bien, Bueno, entonces, veis que Estados Unidos y nosotros vamos a la cabeza de las emisiones. Estamos hasta 2010. Estados Unidos va por aquí, nosotros por aquí y el resto muy por detrás. China, bueno, nos va cogiendo ya, se va acercando, pero veis que la previsión a 2030, y estamos a poquitos años de 2030, bueno, pues China tiene un crecimiento exponencial y nosotros seguimos con lo nuestro, aunque emitamos menos, ¿vale? Así que el panorama, si veis aquí, son gigatoneladas. A 2030, pues quedaría, no sé, Estados Unidos la previsión es unos 100, nosotros otros 100. China podría tener 250. O sea que nuestro stock de carbono anda por ahí. Y por sectores, estas son emisiones globales, ¿vale? Los sectores a nivel global que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, no sé si os sorprende, pero el segundo sector es la agricultura. Nosotros no tenemos mucha agricultura en Euskadi, pero a nivel internacional, fijaros el impacto que tiene. Bueno, no es únicamente agricultura, es agricultura, ganadería y deforestación. ¿Vale? Pero veis que el sector primario a nivel global tiene una importancia muy, muy importante. A la cabeza, energía, electricidad, consumo eléctrico y calefacciones. La industria anda por el 20%, el transporte el 14%, otros tipos de energía el 10% y los edificios, los hogares el 6%. Claro, el problema del transporte, por ejemplo, es que es un sector difuso, es difícil. O sea, una industria relativamente fácil digamos, de abordar, ¿no? Porque se establecen unos límites de emisiones legales, como se ha venido haciendo hasta ahora, y las industrias tienen que ir adaptándose a esos máximos de emisión. Pero el transporte depende mucho de los hábitos y de la ciudadanía. Hace poco estaba en una charla en Madrid y nos enseñaron la huella de carbono de Barcelona comparada con la de Atlanta. Son dos poblaciones similares en términos de... O sea, son dos ciudades similares en términos de población y en términos de PIB, pero veíais solamente el mapa de Atlanta tenía una extensión, no sé, pues como 6 veces más que Barcelona, ¿no? Entonces, claro, el transporte en Estados Unidos, que tienen un modelo urbano tan extenso, por ejemplo, es muy complicado de gestionar, porque se depende mucho del transporte privado. Y el transporte va a ser uno de los sectores claves, por ejemplo. En Euskadi, veis que el ganador sigue siendo el sector energético, con el 35% de las emisiones. Le sigue la industria, perdón, le sigue el transporte con el 28% y la industria con el 22%, ¿vale? O sea que veis que el transporte sigue siendo pues uno de los sectores clave. Residuos 5%, agricultura poquito, 4%, servicios 3% y residencial 4%.
En la gráfica de la derecha tenéis la evolución de las emisiones. Veis que el sector energético ha reducido sus emisiones, el sector industrial también, el transporte ha crecido, aunque ahora está bastante estabilizado. Veis que el sector industrial y energético ha tenido una caída importante aproximadamente hacia 2008, coincidiendo con la recesión, con la crisis, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues no se sabe cuánto han contribuido las políticas climáticas y cuánto ha contribuido la crisis económica. Bueno, un reparto propuesto, es decir, si queremos alcanzar esos 2 grados de objetivo, los países desarrollados tendrían que reducir sus emisiones un 80%, que ahí está, para 2050. Y eso es 3 toneladas de CO2 por cabeza. Y un reparto igualitario, es decir, si todos los países, o sea, si cada uno contribuyera de la misma forma, sería de 2 toneladas por cabeza. Y aquí veis, para los países europeos, incluyendo Euskadi, que lo ves ahí en el centro un poco, dónde está cada uno en términos de PIB per cápita y emisiones de CO2, ¿vale? Tenemos a Irlanda con un PIB per cápita bastante alto y unas emisiones enormes. Este es antiguo, probablemente Irlanda no esté ahí, porque Irlanda ha sufrido una crisis bastante terrible. Tenéis la media de la V, que está alrededor de un 25.000 euros de PIB per cápita y alrededor de un poco menos de 11 toneladas. Es decir, que ahora lo que estamos emitiendo en Euskadi más o menos son 12 toneladas de CO2 equivalente. Tendríamos que pasar a 9 para cumplir el objetivo, si contribuimos como Europa, digamos, ¿vale? Es una reducción del 25%. Es bastante importante. Veis países como Suecia, por ejemplo, que son ejemplares, ¿no? Portugal también, aunque probablemente tiene que ver también con su tejido económico. España, que tiene per cápita menos emisiones que nosotros, está menos industrializado que Euskadi y tiene un PIB también un poco inferior. Vale, entonces, hasta ahora hemos hablado, esto era un poco dentro de las políticas de cambio climático, lo que podíamos hacer para reducir esas emisiones. Pero hay un concepto que es muy importante, que es el de stock, que digamos que es el almacén de CO2, ¿vale? Los gases de efecto invernadero que se vierten a la atmósfera no se vierten y desaparecen, sino que tienen una edad aproximada de varios cientos de años de permanencia en la atmósfera. Entonces, un ejemplo que se utiliza mucho es el de la bañera, ¿vale? Ahora mismo tenemos la bañera es la atmósfera y el nivel de agua que veis ahí es la concentración de gases, la cantidad de gases que tenemos en la atmósfera. El grifo abierto es los gases que se están emitiendo y el grifo cerrado, digamos que es, o sea, el sumidero, pues ahí es pues, los océanos y sobre todo el sector forestal que absorbe CO2. Obviamente ahora el grifo está aportando muchas más emisiones de las que salen, ¿eh? Pero además es que incluso aunque ahora cerráramos el grifo, el agua, la bañera, tiene un cierto nivel de agua. Es decir, que tiene un stock acumulado de emisiones. Y ese stock acumulado de emisiones ha puesto en marcha procesos, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, que no se paran en el momento que nosotros cerremos el grifo, incluso aunque lo cerráramos mañana. Esos procesos tienen una inercia, ¿vale? Y no se van a parar en el momento que se cierre el grifo. Entonces, además de las políticas de mitigación que tienen que ver con lo que emitimos a la atmósfera o dejamos de emitir y que además tiene una componente internacional muy importante porque nosotros desde Euskadi al final nuestra contribución a esa bañera pues es muy pequeñita comparando con Estados Unidos o con China, por ejemplo, lo cierto es que sí que vamos a sufrir esos impactos, como hemos visto. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos, ¿vale? ¿Cómo nos adaptamos? Construyendo infraestructuras, allá donde se considere que una infraestructura puede prevenir un problema importante, como el de la inundabilidad. Esta es la barrera del Támesis, no sé si conocíais la foto.
luego veremos otra gráfica. Tenemos también medidas de planificación. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden tomar medidas relacionadas con el desarrollo urbano, la planificación urbana. Pueden hacer un análisis de cuáles pueden ser los principales impactos que se pueden recibir en su municipio y modificar el desarrollo urbano para estar más adaptados a esos impactos potenciales. Hay medidas tecnológicas. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de una medida que aumenta la filtración del agua, de forma que en vez de haber escorrentía superficial en un caso de una inundación, por ejemplo, de que haya una lluvia importante, lo que facilita es que se infiltre y que haya menos capa de agua en la superficie. Regulación. Hay medidas sociales que tienen que ver, como veíamos antes, con las decisiones que tomamos respecto al transporte, pero también organizativas, con sistemas de alerta temprana, lo mismo para olas de calor que para inundabilidad. Si alguno vivís en Bilbao, pues sabéis, por ejemplo, que cuando ha habido alertas por inundación se pide a la gente que saquen los coches de los garajes y Y en Euskadi tenemos una estrategia que se ha aprobado hace unos meses, que es la estrategia de cambio climático a 2050, que tiene 3 objetivos prioritarios. Los 2 primeros objetivos tienen que ver con la mitigación, es decir, con cómo emitimos menos emisiones, y son 2 objetivos bastante ambiciosos. El primero propone reducir las emisiones un 40% en 2030 y un 80% en 2050, aunque en relación con el año 2005, en Europa lo hacen en relación con 1990, que suele ser el año de referencia habitual. El segundo objetivo es alcanzar un 40% de consumo renovable. Yo creo que ahora no creo que llegamos al 15%. Y el tercer objetivo tiene que ver con cómo nos hacemos más resilientes, más adaptables a los cambios que van a llegar. Estos son los objetivos de la Unión Europea. Veis que son similares a los de Euskadi, pero como os decía, aquí hay una pequeña trampa, porque Euskadi hace referencia a las emisiones respecto a 2005 y Europa respecto a 1990, y 2005 en Euskadi probablemente es uno de los momentos pico de emisiones. Habla también de aumentar las energías renovables hasta el 27%, habla de eficiencia energética. Esa es otra de las medidas típicas en mitigación, ser más eficientes en el consumo eléctrico. Y el comercio europeo de derechos de emisión. No sé si os suena, pero en Europa existe un mercado de emisiones. Aquellas empresas que emiten están sujetas a un mercado que le da un precio a cada tonelada de carbono. Entonces, imaginaros una cementera, por ejemplo, en Euskadi, tiene que pagar por cada tonelada de carbono que emite en su producción, tiene que pagar pues una cantidad, ¿vale? Esto tiene que ver con un gran reto, por supuesto, como siempre, en casi todos los planes de medio ambiente, que son transversales y que afectan a varios departamentos. En este caso, pues, hemos visto que los principales sectores emisores serán energía, transporte e industria. Es decir, que estamos estableciendo objetivos para los otros departamentos. La estrategia tiene estos objetivos y se desarrolla en 9 metas. Y estas 9 metas en 70 acciones, que bueno, me las he imprimido, las he traído por aquí si alguien tiene curiosidad, pero está todo en internet, si queréis. Vale, ¿cuál es el impacto esperado de la estrategia? Bueno, lo que el gobierno vasco estima es, la línea roja sería, si seguimos con las políticas actuales sin desarrollar nuevas políticas de cambio climático, en 2050 estaríamos respecto a 1990 en el 60% de las emisiones, pero estiman que gracias a las políticas de cambio climático se podría reducir al 20%. ¿Vale? Esas son estimaciones de unos modelos. Ejemplos, ¿vale? Ejemplos para que veáis qué cosas están haciendo en las principales capitales mundiales. Esto es Rotterdam. Es un pabellón flotante. Entonces, adaptable a los cambios en el nivel del mar. Sabéis que Rotterdam está bastante sujeto a eventos extremos y a problemas de riesgos costeros. Esto es Londres. Esta fue la gran motivación. Esta es una simulación de
una subida del nivel del mar que ocurrió en diciembre de 2013 y de las zonas que quedaron afectadas, ¿vale? Entonces, la gran motivación de Londres fue que la City londinense, donde está la bolsa y donde se dan los principales intercambios bursátiles del mundo, pues está en zona inundable. ¿Y esto a qué les llevó? A diseñar las barreras del Támesis que os enseñaba antes. Estas barreras lo que hacen es cerrar unas compuertas cuando viene un evento costero extremo, ¿vale? No son fluviales, sino que son principalmente estas barreras están en la desembocadura del estuario del Támesis, y entonces cuando viene un aumento por una marejada o lo que sea, las compuertas se cierran y entonces se reduce la cota de agua que llega a la ciudad, ¿vale? Este es un ejemplo de infraestructura bastante que se pone siempre en estas presentaciones porque es bastante conocido. Copenhague. Bueno, Copenhague tiene también bastantes problemas de inundación costera. Aquí veis el riesgo anual esperado por inundación costera. Y entonces, esta es una foto también de 2011, donde se dieron daños en una única tormenta que ocurrió en 2011 en Copenhague de 1.000 millones de dólares. ¿Qué tipo de cosas está haciendo Copenhague? Pues está introduciendo infraestructuras verdes. En este caso es una especie de avenida, que es una zona verde de juegos, que en un momento de lluvia puede actuar como receptor, como si fuera un tanque de tormentas gigante, ¿vale? En Holanda también hay bastantes cosas de este tipo, incluso, por ejemplo, parkings que se pueden llenar de agua durante momentos de inundabilidad, etcétera. Es decir, de utilizar infraestructuras urbanas que se pueden aprovechar cuando no hay tormentas o cuando no hay una inundación, y cuando hay una inundación tienen otra función. En esto hay bastantes desarrollos a nivel de arquitectos y así de este tipo de soluciones. Nueva York, ¿os acordáis del huracán Sandy? Pero no solo el huracán Sandy, que tuvo unos costes enormes, humanos y económicos. La tormenta de nieve de 2007 generó 77 muertos, ¿vale? Y problemas de cortes de suministro eléctrico, disrupciones en el transporte, etc. Entonces, establecieron un plan, que es un plan que se estudia a nivel de todo el mundo. Se cree que es el más ambicioso del mundo y al que han destinado nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares. Incluye más de 250 iniciativas documentadas y valoradas económicamente, y además se ha desarrollado utilizando los últimos modelos del IPCC. ¿Y en Euskadi? Bueno, pues en Vitoria, que ha sido Green Capital y que siempre está un poco en la vanguardia de temas verdes, hizo su plan de lucha contra el cambio climático ya en 2010, que probablemente se ha quedado un poco viejito, y también ha estado trabajando en el plan de adaptación. Donosti tiene contratado ya la elaboración de su estrategia de adaptación, y que incluye un análisis de riesgos y de vulnerabilidad de la ciudad. Y en Bilbao, pues no tenemos, pero os pongo un ejemplo. Esto es Zorrozaurre, el desarrollo de Zorrozaurre. Como sabéis, Zorrozaurre actualmente es una península, pero este desarrollo incluye convertirlo en una isla. Y inicialmente el ayuntamiento no tenía prevista esa medida, y además, bueno, pues peleó un poco en sus inicios porque se le quitaba una superficie importante de desarrollo, pero fue una condición de la Agencia Vasca del Agua, porque tiene bastantes beneficios en tema de inundabilidad, sin tener en cuenta cambio climático. Nosotros, desde BC3, hemos hecho varios estudios para analizar los beneficios de esta infraestructura, de la apertura del canal de Deusto, para reducir la inundabilidad actual y futura. Y sin tener en cuenta cambio climático, el hecho de la apertura de este canal lo que genera es que se reduzca la cota de inundabilidad, para que entendáis, ¿vale? ¿Por qué se reducen los daños? Porque digamos que la inundación tendría una cota menor, y eso podría tener unos daños hasta un 67% menores de los que tendría sino en circunstancias normales. Son ejemplos de cómo podemos a nivel local empezar a establecer medidas para ir adaptándonos
a cambios en el futuro, y además puede haber medidas que se llaman low regret o sin remordimiento o con poco remordimiento. En este caso esta sería una medida low regret, porque incluso aunque no hubiera cambio climático, es una medida que tiene beneficios actualmente para la ciudadanía, y de este tipo hay mucho. Por ejemplo, la reducción de emisiones está muy relacionada con la mejora de la calidad del aire en las ciudades, ¿vale? O sea que hay muchos tipos de medidas que se pueden implementar que contribuyen a paliar el cambio climático, pero que también tienen otros beneficios. Bueno, costes de mitigación. Ya estoy terminando, ¿eh? El informe Stern, que es un informe en el mundo académico de referencia, que lo hizo Lord Stern, que fue un asesor del gobierno británico, por encargo del gobierno británico, estimó que los costes de reducir la concentración de emisiones podrían estar alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto global. Otros estudios hablan de cifras parecidas, entre el 0,5 y el 2. El IPCC aporta datos en términos de pérdida del nivel de consumo, pero veis que a 2100 un 5% de pérdida del nivel de consumo respecto a la actualidad pues puede ser irrisorio, vamos, de aquí a 100 años, ¿no? La capacidad de consumo que puedan tener las generaciones futuras. Se necesitan inversiones importantísimas para poder alcanzar la senda de los 2 grados, que tienen que ver, veis, de derecha a izquierda, enormes inversiones en eficiencia energética. Se requiere reducir muchísimo las emisiones en combustibles fósiles, y veis aquí que otra contribución importante será la electricidad, el cambiar al modelo eléctrico y las renovables. Los costes de las políticas de adaptación también son pues importantísimos. No sé, cuando empiezas a hablar de miles de millones, pues ya te da igual 50 que 170 que 1.500, pero veis que son, bueno, pues cifras que rondan el 2% del PIB global, ¿eh? Enormes cifras. El Banco Mundial, que aborda bastante a menudo los problemas de los países en vías de desarrollo, pues ha estimado que únicamente para los países en vías de desarrollo serían necesarios hasta 70.000 millones a 2020, que es pasado mañana, y hasta 100.000 millones para el periodo entre 2020 y 2050. Los beneficios en términos de daños evitados, ¿vale? Es decir, si implementamos medidas de adaptación y de mitigación, esas medidas tienen unos costes, pero también tienen unos beneficios porque tenemos menos cambio climático y estamos mejor adaptados. A eso se le llama daños evitados. Las estimaciones globales es que los costes podrían rondar entre el 5 y el 20% y los beneficios podrían alcanzar un escenario del 2%. Es decir, si actuamos, los beneficios de actuar, incluyendo los costes de las políticas, alcanzarían el 2% del PIB. Si no actuamos, los costes de los impactos pueden ir de entre el 5 al 20% del PIB global. ¿Vale? O sea que la suma da, no es un problema económico, es un problema de cómo se hace esa transición, de cómo se pasa de un sector de combustibles fósiles que da empleo a muchísima gente, que genera un porcentaje importante del PIB de muchos países, y de cómo se hace esa transición para que sea lo más coste efectiva. Pero lo que dicen todos los estudios es que no solo es posible, sino que además es rentable hacer esa transición, ¿eh? Es decir, que no existe pelea entre crecimiento económico y lucha contra el cambio climático. Este es un informe bastante interesante, precisamente en el que ha participado también Stern, que es una referencia, como os digo, a nivel internacional, que aborda cómo tendría que ser una transición hacia una economía baja en carbono. Entonces, habla de cambios estructurales, y recuerdo que porque es de las últimas transparencias que tengo ya, y recuerdo que en la anterior charla uno de los participantes dijo, bueno, es que has dicho que se requieren cambios estructurales y eso cómo se hace, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que no son transiciones fáciles, pero lo cierto es que se puede hacer, ¿no? Otro mensaje importante es que cuanto antes se actúe, mejor.
no solo en términos humanos, digamos, sino también en términos económicos. El esfuerzo, si no actuamos pronto, el esfuerzo de tener que actuar después, es decir, la cantidad de emisiones que vamos a tener que reducir si no actuamos rápidamente va a ser mucho más drástica y mucho más grande. 3 claves: ciudades. Va a haber megaciudades, según todas las previsiones de los organismos internacionales, ciudades de más de 10 millones de habitantes en Asia, en América Latina. Las ciudades van a ser claves en esta lucha contra el cambio climático. La forma en la que crezcan, la forma en la que acojan a la población y sean capaces de hacer frente a esos cambios. Los usos de la tierra, cómo vamos a gestionar los bosques, cómo vamos a gestionar la agricultura y la urbanización. Y la energía. La energía es el gran sector de la lucha contra el cambio climático. Conclusiones, y acabo. Es probablemente el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Todos vamos a sufrir las consecuencias, aunque no van a ser de forma uniforme. La Comunidad Autónoma Vasca no es una excepción y se esperan impactos importantes en zonas costeras, recursos hídricos, ecosistemas, etc. Actuar para hacer frente al cambio climático es necesario y es urgente, tiene un coste, pero los beneficios superan con creces las necesidades de inversión. Y todos los países, de todos los niveles de renta, tienen una oportunidad de hacer esta transición, de aprovechar esta transición para mejorar su estructura económica. Y ya he terminado. 1 hora, justo. Sois unos campeones que habéis aguantado. Bueno, pues después de unos minutos para asimilar, decía que para llorar, bueno, se han abierto también pistas, ¿no? De toma de decisiones, de inversiones, de cambios también de mentalidad. Pues bueno, como viene siendo habitual, pues podemos comentar impresiones, alguna cosa se ha dicho antes, impresiones, preguntas, igual alguna cosa que tengamos que aclarar en primer lugar, o retos, o sea. Bueno, no, igual necesitamos un momento de asimilación. Espera, vamos a hacer con el micrófono, porque si no los que no por la vía. Perdón. Así. No, es porque los que nos siguen por el Barria Televista sí nos oyen también. Bueno, yo solo quería comentar que no dudo que el Gobierno vasco tenga un plan hecho de cara a prevenir y a ver qué medidas se pueden tomar con respecto a esto. Pero luego, en el día a día, me parece que hay otras medidas que está tomando también o que está impulsando que tampoco benefician, o sea, en la práctica diaria o de esto. Por ejemplo, contra el tema del transporte y demás. Pues una cosa muy pequeña, pero es el impulso de todos los centros comerciales y demás que el Gobierno vasco impulsa de forma desmedida. Lo único que hace es potenciar el uso del transporte y además de vaciar las ciudades y demás, pero lo que hace es aumentar el consumo de energía, ¿no? Y luego, por otro lado también, espera, antes de que se me ha ido, ay, se me ha ido santo al cielo ahora. Por ejemplo, todo el asunto del uso de las energías renovables, en la medida que poco a poco se han ido constituyendo cooperativas de consumo y demás, no sé si tanto el Gobierno vasco, pero sí el Gobierno de Madrid lo que ha hecho ha sido penalizar a la gente que está creando esas cooperativas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado se están creando grandes proyectos y demás, y por otro lado en el día a día, o sea, ves que hay medidas que lo único que hacen es contribuir a que se estén generando este tipo de consumos desmedidos, ¿no? Y luego es verdad, el transporte es muy importante, pero ¿qué va a pasar si no, o sea, no sé cómo decirte, los grandes empresas que producen los combustibles, dudo mucho que quieran reducir ese nivel de, o sea, los países árabes y demás,
dudo mucho que quieran participar de este gesto solidario. Y luego yo creo que también la industria, en las grandes industrias de transporte, de automóviles y demás, no sé cómo lo van a entender. Bueno, pues muy buenas preguntas, yo creo. El tema de... A ver, yo no estoy aquí para defender al gobierno vasco. Creo que todas las iniciativas que se hagan para implementar, para que le lleguen a la sociedad, etcétera, son buenas. Eso no quiere decir que no haya incoherencias. Y lo poníamos también. Uno de los grandes retos es, al final, los principales objetivos, quitándolo de adaptación, que se puede fomentar más a nivel local y a nivel regional. Los grandes objetivos de mitigación tienen que ver con 3 departamentos que no son el departamento de medio ambiente. Bueno, ahora el departamento de transportes es de medio ambiente, pero históricamente no suele ser, ¿vale? Principalmente energía, industria y transporte. Entonces nadie dijo que fuera fácil. Yo creo que el hecho de que se haga indica, bueno, pues un paso, pero, ¿cómo se dice? El movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Bueno, pues hay que ir haciéndole un poco seguimiento a la estrategia y ver si realmente los inventarios de emisiones nos dicen que estamos reduciendo por las políticas climáticas o por otro tipo de situaciones externas. Respecto a las energías renovables, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que yo creo que ahí hubo un boom que las empresas energéticas no fueron capaces de asimilar. Y entonces ahí empezó la campaña contra las renovables. Probablemente, yo no soy experta en energía, pero lo que dicen mis compañeros de BC3 es que el modelo que se desarrolló de subvenciones a las renovables no fue el ideal. Bueno, pero dicho esto, de un lado, o sea, y de adquirir unos compromisos con una serie de gente que invirtió en renovables a cortar los compromisos con esas personas, pues va un trecho, ¿no? Entonces, lo que yo creo es, el otro día estuve en una charla, no sé si os he dicho antes, y hablaban del Acuerdo de París, ¿no? Era gente de la London School of Economics, que es un centro de referencia en temas económicos en el Reino Unido. Y yo le decía a la persona que nos hablaba del Acuerdo de París, digo, bueno, pero el Acuerdo de París actualmente, o sea, tal y con las... A ver, un paso anterior. Los países, sabéis que antes existía el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto establecía unas reducciones para los países desarrollados y otras reducciones para el resto de países. En este caso no hay acuerdos obligatorios, sino cada país voluntariamente ha mandado unas, lo que se llaman reducciones, intención de reducción de emisiones. No sé si exactamente esa es la traducción en castellano, pero el espíritu es ese. Cada país manda y dice, bueno, yo me comprometo a reducir hasta aquí. La suma de la propuesta de todos los países nos pone en la senda de los 4 grados. O sea, estamos lejísimos del objetivo que se ha marcado en París. Entonces yo le decía, además, justo hemos tenido pues la publicación de algunos estudios de impactos que, por ejemplo, hablan de que el tema del cambio en el nivel del mar va a ser mucho más rápido de lo que esperamos, o sea, de que los cambios van a venir más rápido de lo que se ha previsto, ¿no? Y la persona que daba la charla decía que, sí, dice, tiene razón, pero el mensaje que se ha dado es tan potente que la rapidez con que se hagan los cambios no se sabe cómo se va a hacer, pero que todo el mundo tiene claro que eso va a venir, es el mensaje más importante. Entonces, las grandes empresas energéticas de combustibles fósiles lo que quieren hacer es gestionar esa transición, o sea, que esa transición no sea... no les afecte lo menos posible. Hablabas de Arabia Saudí, por ejemplo. Arabia Saudí está invirtiendo en renovables, no sé si está a la cabeza del mundo, pero vamos. O sea, está, a la vez que sigue sacando barriles de petróleo, está invirtiendo en paneles solares, pero rapidísimamente. China yo creo que es el mayor inversor en energías renovables. Entonces, lo que yo creo es que esa transición, no sé si se va a hacer con la rapidez necesaria, pero desde luego
lo que se está intentando, cada uno está intentando que afecte lo menos posible a sus intereses y que esa transición le permita adaptarse a la nueva situación. Pero yo creo que el Acuerdo de París lo que sí ha dado es un mensaje de que esto va en serio y tenemos que alcanzar ese objetivo. En ese sentido, no es que sea optimista, pero bueno, creo que se han generado una serie de expectativas importantes que no existían antes del Acuerdo de París. Como ciudadanos, bueno, por un lado nos toca exigir a los gobiernos o votar a determinadas políticas, pero luego también está el campo de responsabilidad que a cada uno nos atañen las decisiones que podemos tomar, ¿no? Entonces, ¿qué pack de 10 acciones concretas podemos realizar como ciudadanos en nuestra casa, en nuestro transporte, en nuestro uso de energía? Bueno, ¿qué hay? Cosas concretas que digan, mira, este es un compromiso concreto que está en mi mano, que puedo adquirir y que, mira, yo voy aquí a hacer mi reducción a la tonelada de CO2 que me toca, o las 3 toneladas que me toca. Bueno, ¿cómo reduzco yo esas 3 toneladas que me tocan por persona? Hombre, yo creo que intuitivamente podemos pensar cuáles son, ¿no? Tienen que ver con el sector de la energía y por tanto ahí estamos hablando de calefacción, que la mayoría de nosotros probablemente tendremos gas natural o similar. Estamos hablando de... Y ahí Euskadi tiene una transición pendiente, porque el gas natural se está vendiendo como combustible de transición, porque es mejor que el carbón, es mejor que el gasoil, es mejor que otro tipo de combustibles, pero no deja de ser un combustible fósil. Pero es el que tenemos en nuestras cocinas, ¿verdad? Enchufados. Entonces, tenemos un problema ahí con la calefacción, tenemos... Hombre, el Código Técnico de la Edificación que se hizo hace tiempo lo que pretendía es que en las casas de nueva construcción hubiera paneles solares que pudieran dar respuesta, por ejemplo, concretamente no creo que a la calefacción, pero por ejemplo al agua caliente. Entonces, yo creo que todo lo que es transición hacia energías renovables, y no solo pensando en grandes campos fotovoltaicos o en grandes instalaciones eólicas, que también probablemente harán falta, pero en las ciudades todos podemos intuir en los tejados de nuestros edificios o, bueno, quizás ahí el MIT de Massachusetts, por ejemplo, siempre tiene una newsletter que es bastante interesante porque trae pues, los últimos avances, ¿no? Y me acuerdo una vez, uno me hizo mucha ilusión porque eran unos cristales fotovoltaicos, es decir, las ventanas en algún momento del futuro podrían ser paneles fotovoltaicos, ¿no? No estamos lejos de esa situación, pero desde luego todo lo que sea utilizar fuentes renovables y eficiencia energética, todo eso es fundamental. Y luego el transporte, claro, al final, hombre, los transportes de largo recorrido tienen menos impacto, pero pensar, por ejemplo, en vuelos internacionales o en... Yo creo que un poco sabemos todos lo que está en nuestra mano hacer sin mucho esfuerzo. Pero una cosa que has dicho es importante, y lo comentábamos también antes de entrar, que tampoco existe una gran demanda a las fuerzas políticas, ¿no? De que este sea un tema de preocupación. Claro, en el Estado pues la gente también está pasando las dificultades que está pasando. Entonces, si se está preocupando de traer las lentejas a casa, pues probablemente el cambio climático no le preocupe mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fundamental que lo que decías, que hagamos seguimiento de la coherencia, de las medidas, de que la gente que está al cargo de hacer pues las políticas que realmente van a tener luego impacto en la reducción de emisiones y en adaptación también, que sepa que la gente va a estar atenta y que va a estar pendiente de ver cómo nos adaptamos. Listo. Joseba. Muy buenas. Ha habido un momento que has presentado una especie de plan de gobierno vasco o algo así, ¿no? Con digamos, con unos objetivos de cara al 2030 y al 2050. En tu opinión, ¿es creíble y es posible?
¿Es posible? Yo creo que es posible. Es posible, pero ahora en paralelo se está revisando la estrategia energética. Ese va a ser un hito fundamental. Fundamental. Y el gas, yo creo que va a haber que darle una pensada al gas como combustible de transición. Entonces yo creo que posible es, tecnológicamente es posible. Yo creo que los expertos de BC3 hablan de que la barrera no es tecnológica, es principalmente política. Entonces, bueno, pues me imagino que los responsables políticos tienen que intentar hacer esa transición de la manera que tenga menos impactos a corto plazo sobre la economía. Porque el problema es que estamos hablando de impactos del cambio climático a largo plazo y claro, los impactos de actuar ante el cambio climático, aunque sabemos que los beneficios están clarísimos, se tienen que ir tomando ya. Entonces ahí hay un problema de escala temporal. Pero yo creo que es posible, yo creo que es posible. ¿Listo? Claro, hay que decir que es verdad que las medidas que se pueden tomar en el Estado, en Euskadi y demás, bueno, pues son lo que tenemos que hacer y es la evaluación, incluso lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Pero claro, estas medidas, independientemente de lo que se decidan en pactos y demás, luego yo creo que la realidad no es así, o sea, ni los acuerdos de Kioto se cumplieron como es debido. Bien, puede que París les... vamos... Pero yo creo que hoy por hoy los países emergentes o incluso los países, ¿cómo se llama?, industrializados, no están haciendo lo que tienen que hacer. Ni Estados Unidos ni China lo está haciendo. Vamos, o sea, puede que China esté haciendo paneles solares, pero por el otro lado está contaminando todo lo que puede y más. Entonces... Mira, China... Todo el mundo decía después de París, bueno, la clave ha sido el acuerdo entre Estados Unidos y China, ese ha sido un hito fundamental antes de París. Y luego todo el mundo hablaba mucho la diplomacia francesa, que durante todo el año previo a la cumbre de París estuve hablando con absolutamente todos los países. Pero China, el problema que tiene es doméstico y es de contaminación, es que la gente se muere en sus ciudades. Entonces, su motivación, más que lo que pueda pasar en 2080... es que su gente le está diciendo que tiene que acabar con la contaminación en las ciudades. Y coincide que las políticas están relacionadas. Lo que os decía antes, que las políticas de cambio climático tienen cobeneficios asociados. Entonces, yo creo que... no sé si vamos a llegar a tiempo, porque la verdad es que las inercias son tan complejas, pero yo creo que empieza, no sé, que el elefante empieza a moverse. Hoy acaba de salir un informe, vamos, un dato en China de unos informes para hacer una urbanización de una ciudad. Habían dicho que un suelo era construible, han construido un centro escolar y hoy aparecen los informes de cientos de niños con enfermedades, incluso cánceres que se les han desarrollado porque los informes que habían hecho eran mentira, han construido sobre un terreno infecto. Y hoy por hoy los niños del centro escolar en 5 años están sufriendo los efectos. Entonces, bien, puede que China de cara al exterior y en los pactos a gran escala haga lo que sea, pero sin embargo luego, bueno, China y más, incluso nosotros, ¿no? O los países industrializados estén quedando de una cosa y luego por otro lado está haciendo... Es decir, que los informes todo lo tapan, ¿no? Sí, luego... pero bueno, yo creo que es importante en China que haya una demanda interna, porque lo que dices tú, al final la solidaridad está muy bien, pero nadie actúa por el bien del prójimo si le perjudica a él. Entonces ahí cada uno tiene sus intereses. O sea, a ver, yo no digo que el Acuerdo de París sea a partir de ahora somos todos perfectos y súper coherentes. Pues no, porque las dinámicas y las inercias al final son las que son. Pero que al final, dentro de 360 grados, que vamos hacia el este, digamos, pues unos más al norte y otros más al sur, pero la dirección está marcada. Entonces yo no sé si el ritmo, o sea, mi preocupación
que además soy más de impactos, o sea, yo creo que mi preocupación es que yo no sé si vamos a llegar a tiempo para evitar pues determinados impactos. Pero claro, cuanto más nos acerquemos a esa situación, también más urgencia va a haber por actuar. Y pues eso, están pasando al final, o sea, sin acudir a la ética, por ejemplo, ¿no? Simplemente desde la economía, que los números, todos los ministerios de Hacienda y de Finanzas los entienden, ¿no? Los grandes eventos extremos en los países industrializados van a suponer pérdidas enormes. Y no lo tengo en esta transparencia, en esta presentación. Igual para Durango la tengo que meter, pero tenía datos económicos del temporal de 2014 en la costa vasca y yo creo que eran el 40% de los daños que hubo en todo el estado se habían dado en la costa vasca, que son 100 kilómetros. 100 kilómetros. Y Bilbao no está, ¿eh? Quiero decir que no es una ciudad que esté en el frente de olas. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones las vamos a ver cada vez más, la gente va a estar más preocupada, yo creo, habrá movimiento, lo que no sé es cómo de rápido y cómo de rápido será ese movimiento y esa transición, pero que yo creo que se avanza, lo que digo, hacia el este, noreste, sureste, pero yo creo que sí. Y luego, claro, aquí lo que dices, ¿no? Al final en esa bañera, pues lo que nosotros podamos aportar es poquito. Entonces es un poco un compromiso moral, ¿no? De nosotros también reducimos. Pero eso, los impactos nos van a venir igual, reduzcamos o no. Entonces eso sí que... Y mucha capacidad, o sea, lo que tiene es que las medidas de mitigación dependen mucho de los acuerdos internacionales y de lo que pueda hacer China o Estados Unidos, pero las medidas de adaptación se pueden hacer a nivel local. Un ayuntamiento puede tomar medidas de adaptación. Claro, pues algunos ayuntamientos con más capacidad de otros de hacer ciertas actuaciones, pero no creo que sea coincidencia que se empiezan a mover, que Vitoria tiene su plan, que Donosti está haciendo el suyo, que Bilbao está preocupado por ciertas infraestructuras, que yo creo que ahí van a haber movimientos, vamos, seguro. Bueno, pues tenemos un frente claro abierto. Yo creo que ha sido muy interesante lo que nos has aportado esta tarde. Yo creo que nos vamos con una preocupación, pero también con algunas pistas, ¿no? Y sobre todo en ese cambio de ir abriéndonos a una mentalidad y una preocupación que también como sujetos activos en nuestra sociedad y en nuestros entornos tenemos mucho que hacer, ¿no? Para ese cambio de políticas, cuando la técnica y las valoraciones económicas parece que están más a favor, ¿no? Que influye mucho también el cambio de mentalidad. En esa línea también vamos a seguir en los próximos encuentros, ¿no? De ir viendo pistas. El próximo jueves también, hoy a las 7, nos volveremos a encontrar pues para ver también qué nuevos modelos de desarrollo de cara a esa potenciación de una vida más humana y ecológica, y también desde el punto de vista educativo, eso ya para el día 5 de mayo, ¿no? Desde algunas sugerencias. Pues volverte a reiterar las gracias, el haber compartido esta tarde con nosotros aquí. Y nada, pues eskerrik asko y nos vamos viendo aquí en la tarea. También gracias a los que nos siguen al otro lado de la técnica. Y pues nos seguimos viendo, como decía, en la tarea y hasta otra ocasión. A disfrutar de lo que queda de tarde, noche. Venga, eskerrik asko.